Dicen que entre dos personas cualesquiera existe un hilo invisible, que no importa cuán distantes vivan, ni qué tan diferentes sean sus vidas. Ese hilo, aunque imperceptible, puede recorrerse en solo 6 pasos, 6 nombres, 6 manos que se estrechan, 6 coincidencias que transforman lo improbable en inevitable. La idea parece un truco literario, un juego de salón, una exageración optimista de la cercanía global, pero no lo es. Lo que comenzó como una intuición se transformó en una de las teorías más fascinantes de las ciencias sociales modernas. Y lo más inquietante es que a medida que la tecnología avanza, esa distancia no solo se confirma, sino que se acorta. El punto de partida fue un relato breve escrito en 1929 por un novelista húngaro llamado Frigyes Karinthy. En su texto planteaba que gracias al desarrollo de los transportes y la comunicación, el mundo se estaba haciendo pequeño. Propuso entonces una conjetura audaz. Cualquiera podría estar conectado con otra persona en cualquier parte del planeta a través de una cadena de conocidos que no superaba los 5 intermediarios. Lo que en ese momento sonaba a ocurrencia literaria, pronto comenzaría a ser investigado con rigor. Pero aquí es donde surge la primera pregunta: ¿cómo comprobar que algo tan intangible como las redes invisibles que nos unen pueden reducirse a un número tan exacto? Décadas después, un psicólogo social estadounidense se atrevió a ponerlo a prueba. En 1967, Stanley Milgram diseñó un experimento que marcaría un antes y un después. Envió cientos de cartas a personas elegidas al azar en Nebraska y Kansas. La misión era hacer llegar esos sobres a un destinatario concreto en Boston, pero había una condición: no podían enviarlos directamente, debían entregarlos solo a alguien que conocieran personalmente y que a su vez pudiera estar más cerca del destinatario final. El resultado fue desconcertante. En promedio, la carta tardaba entre 5 y 6 pasos en llegar a su destino. Así nació el famoso experimento del mundo pequeño, que parecía confirmar la conjetura de Karinthy. Aunque el estudio tenía limitaciones, porque no todas las cartas llegaron, ni todos los participantes siguieron las reglas, el concepto ya estaba instalado. La distancia social entre dos individuos era mucho más corta de lo que se pensaba. Con el paso de los años, otros investigadores repitieron pruebas similares y encontraron patrones semejantes, pero el verdadero salto se dio en la era digital. A comienzos del siglo XXI, científicos de Microsoft analizaron miles de millones de interacciones en su servicio de mensajería instantánea. El resultado fue sorprendente. La separación promedio entre dos usuarios era de 6.6 grados, y esa cifra siguió reduciéndose. En 2016, un estudio de Facebook reveló que el promedio había bajado a 3.5. Esto significaba que en un planeta de miles de millones de personas, cualquiera podría conectar con otro usuario en apenas 3 o 4 pasos. El mundo pequeño que Karinthy imaginó, casi como una parábola, se había convertido en una realidad palpable. Detrás de estas cifras se esconde un fenómeno conocido como redes de mundo pequeño. Son estructuras donde la mayoría de las conexiones son locales, grupos de amigos, colegas, familiares, pero existen ciertos nodos clave que enlazan comunidades enteras. Esos nodos, personas con una capacidad de conexión inusual, funcionan como puentes invisibles que reducen drásticamente las distancias. Y es aquí donde la teoría adquiere un matiz inquietante. Si todo está conectado en tan pocos pasos, las posibilidades de influencia, propagación de ideas y hasta de información falsa también se multiplican. Lo que atraviesa esas redes no siempre es positivo, y lo hace a una velocidad que nadie habría imaginado hace un siglo. Si alguien en un extremo del planeta comparte una idea, basta con unos cuantos intermediarios para que llegue al otro lado. La red no distingue entre lo constructivo y lo destructivo. La misma estructura que permite acercar culturas y descubrimientos es la que permite la expansión de rumores, conflictos o pánicos colectivos. En este punto surge la tensión central de la teoría. El mundo pequeño puede ser un regalo o una amenaza. La proximidad que parecía una bendición también tiene un reverso inquietante. Y ese dilema nos conduce a la pregunta decisiva: ¿qué significa para nosotros vivir en un planeta donde 6 pasos o incluso menos nos separan de cualquiera? La teoría de los 6 grados de separación es mucho más que un número.
Comprender cómo funcionan nos permite dimensionar nuestra capacidad de influir y ser influidos. Cuando Carrington lanzó su hipótesis, lo hizo como un juego literario. Cuando Milgram la probó, lo hizo como un experimento social. Cuando las grandes plataformas tecnológicas la midieron, se reveló como un hecho estadístico. Y hoy, en la era de la hiperconexión, ya no hablamos de 6 pasos, sino de apenas 3 o 4. El mundo pequeño está aquí, pero su verdadero impacto depende de cómo utilicemos esa proximidad. Cada vínculo es un canal abierto que puede transmitir conocimiento, solidaridad y descubrimiento, o en su reverso, puede propagar caos y desinformación. La cadena existe y es irrompible. Lo que circula a través de ella depende de nosotros. Quizás lo más inquietante es que la teoría revela que la distancia nunca fue lo que creíamos. El planeta no es tan vasto ni tan inabarcable. Es un entramado compacto donde lo lejano está siempre a un puñado de pasos. Y esa certeza, más que cualquier cifra, es la que redefine lo que significa estar conectados. Suscríbete. Si te gustan las historias, mira este video y esta lista de reproducción.